Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que viene siendo la filosofía. Ya una de las personas que escucha y ve los programas de Cartas sobre la Mesa se puso en contacto, como bien hemos estado insistiendo, que se atrevan a escribirnos, se atrevan a hacernos saber sus temas que quisiéramos platicar aquí en su programa Cartas sobre la Mesa. Y en este caso nos dijo que quería que habláramos y le mostráramos algunos libros de filosofía. Aquí tenemos toda esta sección de libros de filosofía y yo le voy a recomendar por lo pronto 3 libros que puedes hacer los tuyos, porque miren, en los libros de filosofía o en sí estudiar filosofía no es como para, digo, pudiera desglosarlo en 2 comentarios en general que escucha uno cuando es el tema de la filosofía, que se suele encasillar como para personas que estudian y tienen un bagaje de conocimientos que solo sirven para dar clases y ya, como para la historia de la filosofía y bueno, hacer algunos documentos escritos interesantes y listo. Por otro lado, tenemos a las personas que hacen suyo el conocimiento de la filosofía para poder escribir algo, entre comillas, más trascendente, como por ejemplo alguna novela histórica, pero en donde ponen parte de la evolución del pensamiento en el ser humano, se ponen ya a indagar un poco más sobre estas ironías de lo que ha venido a ser el trabajo del hombre junto con su pensamiento. Parecieran 2 entes separados, por un lado como el Homo faber y el Homo sapiens, ¿no? Una persona de un ser humano que está impuesta a trabajar arduo, la fuerza, y por otro lado la intelectualidad, el hombre detrás del escritorio, que pues ya hemos visto que si podemos desglosar esto que acabo de decir, viene siendo exactamente la historia de la filosofía a través del desarrollo y la evolución del ser humano. Como al inicio, pues ahora sí que el poder radicaba en el hombre fuerte. Después radicaba el poder en hombres que tenían dinero, que tenían tal vez petróleo, que tenían monedas, tenían tierras. Ahora el hombre poderoso tiene conocimiento. Entre más creativo seas y tengas una acumulación de conocimiento, cuidado, esa persona puede convertirse en un hombre muy poderoso y no necesariamente tiene petróleo, no necesariamente tiene mucha fuerza, porque eso ya terminó, ya no estamos en esas eras. Ahora lo que importa es saber más para ser más. Eso pudiéramos ponerlo sobre la mesa para discutir. Juan Manuel, ¿cómo puedo ser más si solo sabiendo más? Bueno, lo que sucede es que si eres una persona que no tiene un conocimiento ni siquiera del quién eres, no sabes leer, o vamos a suponer que ya sabes leer, pero eres ese común denominador que lo que quieres es trabajo porque requieres dinero para tener una casa, para tener un coche, para tener una casa de campo, para tener. Entonces te estás convirtiendo en una persona que pues le interesa mucho tener y no saber. Pero si eres una persona que no le importa mucho el tener, sino que quieres saber cómo es el pensamiento histórico y la evolución del pensamiento en Europa, cómo ha sido el pensamiento y evolución de este pensamiento en América Latina, vas a empezar a descubrir algo muy interesante. Mira, tengo aquí en mis manos este libro de historia de la filosofía, que es un libro que bien te recomiendo porque nos habla de Grecia y Roma, pues algo muy rápido, de San Agustín y Escoto, de Suárez, de Leibniz, de Hume, de Kant, de Nietzsche, de Russell y de Sartre. Realmente este Sartre, bueno, mis respetos.
Entonces, nos viene aquí, no, si se dieron cuenta, no viene prácticamente nada de los helénicos, de los socráticos, platónicos, ahí lo deja a un lado porque prácticamente es pues a otra escala, ya es más, entre comillas, contemporáneo. Vamos a ver este otro libro, excelente, Imaginaturas de la Memoria. Este otro libro de historia de la filosofía, lo voy a volver a sacar, es un libro algo grueso de 460 páginas. Aquí te lo puedes llevar por 200 pesos, 200, es muy económico. Y mira, este de las imaginaturas de la memoria, que viene siendo algo que como personas que hablamos español y que tenemos mucho que ver con México y con Latinoamérica, creo que tenemos que detenernos y tener un poco de más cuidado de dónde estamos siendo parte de este mundo en el que sí vivimos. Porque cuando empiezas el mundo laboral y tienes dinero y tienes un negocio, después tienes una invasión de pensamientos extraños que no son meramente para trabajarlos aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, un pensamiento muy anglosajón y muy de aquí del norte de los estadounidenses, que dicen, ¿tienes un negocio? Pues ahora sí, que el dinero trabaje por ti, suelen decir eso, porque entonces tienes una sucursal, tienes otra segunda sucursal, una tercera sucursal, ¿y qué es lo que sucede? Aquí, en Latinoamérica, no me van a dejar mentir los que nos ven en Colombia, los que nos ven en Chile, los que nos ven pues, en esas partes de América y por supuesto aquí en México. Y lo menciono porque a lo mejor tú que estás aquí en México no lo sabes, pero tenemos mucha audiencia allá en Colombia principalmente y últimamente en Argentina. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando tienes esos negocios? Digamos, una serie de cafeterías, una serie de negocio vario. Tienes que contratar a un chavo y mal pagarle. Porque si no le mal pagas, ese negocio va a quebrar. Porque ese negocio tiene que pagar una renta, tiene que pagar insumos como luz, agua, permisos, etc. Entonces el chavo no puede ganar mucho. Porque si gana mucho, entonces lo estás haciendo parte de tu negocio, como si fuera un socio. Cosa que la literatura latinoamericana te invita a que sí formes como socio a ese empleado. Porque de lo contrario vas a ser una persona que tiene ese chip muy americanizado. Acá, pues comúnmente que les decimos los gringos. Y aquí lo traducimos de esa manera. Bueno, pues empleas a un chavo que pues no le queda de otra porque no hay muchas opciones de empleo, pero igual se va a dar porque a lo mejor le da seguro social, a lo mejor ni siquiera le da seguro social, pero lo que sí le estás otorgando es un empleo en donde no tiene muchos recursos y que lo imposibilitan a tener algo para él. Va a estar prácticamente imposibilitado a comprarse un vehículo motorizado. Es un sueño, como dicen, guajiro. Va a ser un sueño prácticamente utópico el querer pensar en que de ahí va a salir para comprarse una casa. Eso no va a pasar. Entonces el dueño tiene que saber que su negocio tiene fecha de caducidad, porque he visto muchas cafeterías tronar o que la cafetera, la expresera está en desuso porque quemaron la bomba del agua, porque el chavo pues no se compromete mucho en ese negocio, así es que no cambió el agua a tiempo y la succión de la bomba de agua no tiene dónde cogerla y se va a quemar. Y he visto muchos casos así, hablando de cafeterías. Hablando de otros negocios es casi lo mismo. El chavo pues que mal atiende porque, no porque le mal pagan, sino porque realmente es como un común denominador del tipo de chavos, ¿no? Bueno, no te puedo pagar más porque no sabes mucho, pero el cuate no puede, el chavo no puede saber mucho porque en realidad no tiene tiempo para estudiar, ya que no hay muchos apoyos económicos como para decir, no voy a trabajar,
ya recibo un apoyo gubernamental, como estas becas que hemos visto que últimamente empiezan a rondar y que hay personas que las utilizan bien y dicen, ¿sabes qué? No voy a ir a trabajar, me voy a quedar a estudiar. Entonces son pequeñas opciones. Pero bueno, aún así hay personas que dicen, no, 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 el gobierno no debe de apoyar a estas personas que trabajen. Muy bien, ese pensamiento muy agringado viene a ser porque no has leído estos documentos, como por ejemplo Latinoamérica, a partir de conocerla e interpretarla desde adentro y fuera de su contexto, sus autores dan una visión a la América Latina a partir de ángulos y disciplinas diferentes. Convergen en la discusión en torno a la naturaleza del lenguaje, sus vínculos con la memoria y la cultura. Se entiende que la finalidad de tomar como objetivo de su estudio específico particulares de la literatura, la filosofía y las ciencias sociales se vincula en la necesidad de discutir desde el presente la conformación del continente como un espacio heterogéneo y multicultural. Tenemos que entender esto. No somos una raza muy cerrada, es muy, muy amplio estar conviviendo en esta Latinoamérica. Este es el tercer libro, es genial. Escuchen esto nada más. Este ensayo sobre el gobierno civil de Locke es uno de los libros políticos que más honda en el presente por la influencia que han ejercido por el pensamiento político europeo y americano, aunque las ideas que expresan no son absolutamente originales en su tiempo. A finales del siglo XVII fue una obra revolucionaria. ¿Por qué? Pues obviamente los reyes de la Europa, que son los que gobernaban en ese entonces, no iban a dejar un pensamiento libre que formara un estado civil, o sea, democrático. El punto fundamental sobre el que versa este tratado es que el gobierno debe ejercitarse con un conocimiento a partir de los gobernantes, el hombre y el gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo, carece del derecho para gobernarlo, el gobierno es creación del pueblo y el pueblo lo mantiene para asegurar su propio bien, o sea, un estado democrático. Nadie tiene derecho a tratar a los seres humanos como meros instrumentos para sus fines. Pareciera algo muy marxista, pero en realidad es algo muy cotidiano. Hasta un maestro es un simple objeto en donde pues mientras me sirva ahí lo tengo. Pues llega un suplente a lo mejor que me cuesta menos dinero, voy a tratar de coger al que me cuesta menos dinero porque a lo mejor me puede dar 2, 3 materias en vez del otro y lo suplo. Son piezas movibles. Se me viene a la mente una frase sobre tú, en tu trabajo, ¿eres un recurso desechable? Yo creo que sí, dependiendo de qué institución estés. De todas las instituciones hay que ver su lado de negocio. Si es un negocio en donde se mantiene por pues, alguien que llega y paga, cuidado, eres altamente desechable. Entonces, pues mucho cuidado. Mucho cuidado también, pues, cómo desperdicias tu dinero, más que el dinero, cómo desperdicias tu tiempo. Personas que dan todo, todo para estar en esos trabajos y después, muchas gracias, hasta luego. Entonces ves que no fabricaste nada para ti. A lo mejor si era una universidad, ejercitaste tu intelectualidad y te va a servir para alguna otra cuestión. Pero estamos en el mundo real y en este mundo real también se requiere de comer para seguir existiendo. Entonces hay que equilibrar esa realidad y atrevernos a hablar con el patrón y decir, oye, lo que tú me das no me va a solventar mis gastos mínimos. Tengo la necesidad de hacer un ahorro, pero tu sueldo no me permite hacer ahorro. Entonces,
¿qué va a pasar? No puedo aceptar este sueldo, entonces te tienes que ir. Si fuéramos todos más pensantes, pues pusiéramos, pues ahora sí que como dice aquí, una revolución que no le conviene a quién. Exactamente, pues al mundo feudal o al parlamento, ¿sí? Al legítimo que responde del pueblo. El pueblo es el que debe de mandar. Recuerdo lo que decían hace mucho tiempo en la época a ver, de este francés André Breton sobre el parlamento del pueblo. Y el parlamento del pueblo era en los cafés, las cafeterías. Entonces este libro en donde viene a ser como una estocada hacia ese pensamiento que viene a trastocar a esa persona que se cree empresaria, se cree capitalista al extremo. Y digo se cree porque a lo mejor no tiene el dinero suficiente, nada más porque es patrón y a lo mejor mensualmente recibe 300,000 pesos. Cree que puede dominar a sus empleados cuando en realidad debe de hacer juntas semanales y esos empleados deben de quitarse la pena y el miedo para poderle decir al patrón esas inquietudes, y ese patrón que le tiene que decir, oye, tú que es el que menos ganas, estás pudiendo hacer ahorros porque veo que tienes estas otras necesidades. ¿Cómo le estás haciendo? Si estás subsistiendo, eres un peligro para mi empresa, porque muy probablemente te vas a ver en la necesidad de que cuando a alguien se le caiga un billete, te lo vas a tener que quedar, porque a ti te hace mucha falta. Entonces yo no estoy cubriendo esa necesidad. Y si no la cubres por otro lado, vamos a tener un problema tarde que temprano. Entonces es algo muy susceptible. Pero no se ponen a platicar. Eso, ¿por qué? Porque el patrón es muy inhumano. Y pues no les interesa. El negocio debe de producir y tiene que llevar dinero. Entonces, si se fijan, terminé hablando de dinero, de trabajos, porque es justo lo que te abre la mente la filosofía. De hecho, detrás de muchas revoluciones en el mundo, detrás de ellos hay un gran pensador, idealista, que tiene una corriente filosófica que defender, y por eso es por lo que te invito a que sí vengas y te lleves uno de estos libros de filosofía. Cualquiera de ellos te va a ayudar a aprender, y pues si estás en la introducción de la filosofía, te va a servir mucho que empieces con la introducción de la filosofía. Historia de la filosofía en México, ¿sí? Estudios sobre Unamuno, aquí está lecciones sobre la historia de la filosofía, del Fondo de Cultura Económica, de la magia a la técnica, y vienen siendo en resumidas cuentas lecturas que te van a decir, hey, oye, ¿tú cómo piensas? Primero, aprende a observarte para que ya una vez que te estés observando, escojas qué corriente seguir, porque debes de seguir una corriente, o a menos de que tú, después de leer varias corrientes, fundes tu misma corriente y digas, yo tengo una parte de marxismo, una parte de capitalismo, y de esta manera entiendo una forma democrática en la cual trabajo y yo laboro. Y sí, efectivamente, las personas que trabajan conmigo en lo personal y que vamos a tener que tener una toma y daca de dinero en donde yo le voy a pagar por ciertos servicios, esas personas saben muy bien lo democrático que soy, porque vamos a ir avanzando juntos. Y si seguramente ese trabajo me hizo millonario, esas personas que estuvieron trabajando conmigo se van a hacer millonarias junto conmigo. Si yo fracasé, vamos a fracasar juntos. Es algo en donde siempre se están poniendo las cartas sobre la mesa para evitar, de hecho, el colapso. Por eso es por lo que es difícil que se vaya a la quiebra
porque desde antes se puso el panorama y dijeron mis colegas, oye, si seguimos así no vamos a seguir funcionando. Tienes razón, tenemos que rehacernos, reinventarnos y listo. Y a seguir. Bueno, pues de eso se trata este mundo, el mundo de la filosofía. Y tú escoge en el mundo de quién quieres estar, en el mundo de los fuertes, de los que hacen pesas, de las personas como por ejemplo de los burros de carga, o de las personas intelectuales, que obviamente van a requerir de esas personas de carga para que hagan el trabajo pesado. Creo que estamos en un mundo en donde es mejor equilibrarlo, pero ojo, no estamos en la prehistoria en donde el poder radicaba en el hombre fuerte. No estamos en esos tiempos en donde si tenías muchas tierras con petróleo y oro, pues eres el hombre poderoso. El hombre poderoso hoy más que nunca requiere de mucha agilidad mental, porque han estado escuchando y los que platican mucho conmigo se darán cuenta de la insistencia de la inteligencia artificial. Es algo magnífico, pero es como cuando salió la calculadora. Utiliza la calculadora, obviamente, para que seas más ágil, cuentas más rápidas. Le dejas eso a un aparato. No se va a equivocar. Si entiendes el funcionamiento de una calculadora, déjaselo. Deja que la computadora haga los promedios. Haz bien tus cuentas, haz bien el vaciado y que ellos se encarguen. Tú encárgate de otras cosas. De eso es la inteligencia artificial. Pero ahora las personas tienen mucho miedo porque la inteligencia artificial viene a suplir trabajos de personas. Claro que sí. Si eres una persona que solamente se la ha pasado en videojuegos y que realmente no tiene discernimiento porque no ha leído filosofía de ningún tipo, seguramente la inteligencia artificial te va a suplir, de hecho, en todo. Entonces, este mundo requiere de personas creativas, de que las clases en un salón común y corriente dejen de ser como lo que son, de dictados, de cuestiones que puedes aprender en un fin de semana, sino que ejercitar el pensamiento crítico, estar despierto en el salón para poder generar preguntas. Si no generas preguntas, estás perdiendo tu tiempo. Igual que el maestro. El maestro también está perdiendo su tiempo porque pues en un momento dado se va a cansar y se va a salir del lugar de trabajo, si no es que lo sacan antes, y se va a dar cuenta que no tiene recursos económicos, rehacerse ni reinventarse, ya no tiene tiempo. Entonces mucho cuidado con eso. La creatividad mental es lo de hoy. Bien, pues seguimos en Cartas sobre la Mesa, sigue participando y después vamos a seguir hablando sobre filosofía y vamos a tener un invitado que nos amplíe más temas específicos de filosofía, porque es muy amplia. Yo me fui por el lado de lo ordinario, de la acusación de la filosofía que no sirve como para dar clases solamente, y por otro lado, que sí es tan importante que nos sirve hasta para cuando fundamos un negocio y una estrategia cotidiana en el día a día del laboral, ¿sí? Y que nos puede dar herramientas para defendernos y decir quién soy yo aquí en este mundo laboral. Bien, gracias.